Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal de los hermanos Fernández. En esta ocasión, en nuestra sección de videos sobre Canadá, tenemos una entrevista relacionada a una experiencia de trabajo en Canadá. Hola a todos, yo soy el Dani, el hermano de en medio de los hermanos Fernández. Entonces el día de hoy andamos un poco formales, ya que vamos a hacer una entrevista al hermano mayor para ver cómo fue su experiencia en Canadá, ya que él ya fue a Canadá, ya tuvo esa experiencia. Es una persona que pues, nos puede contar un poco acerca de esto. Entonces la primera pregunta que te tengo es, ¿cómo conseguiste ese trabajo temporal estando ahí en Canadá? Muy bien, bueno, el trabajo en temporal lo conseguí desde México. Ya hice un video explicando un poquito de cómo conseguí ese trabajo. En sí fue en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Vi la vacante en internet. Me presenté presencialmente para preguntar más detalles y los que necesitaba presentar. Dejé mis documentos, regresé algunas veces a dejar otros documentos que me faltaban. Y de ahí esperar unos 4 o 6 meses a que me mandaran mi contrato, lo pudiera firmar y después volver a esperar otros meses para que me llegara mi boleto de avión. Ya teniendo el boleto de avión ya quería decir que la empresa ya había pagado mi boleto y ya me había aceptado para trabajar con ellos. La segunda pregunta es, ¿cómo fue tu experiencia en el aeropuerto? ¿Tú pagaste tu boleto? ¿Quién te lo pagó? ¿Cuántas escalas hiciste? Cuéntanos un poco acerca de eso. Ok, en el aeropuerto, bueno, primero, quien pagó mi boleto fue la empresa. La empresa, ellos se encargaron de todo el costo del boleto. En cuanto a las escalas, hicimos una escala en Toronto y de ahí tomamos otro avión que nos llevó a Moncton, otra ciudad con un aeropuerto pequeño. Y de ahí nos recogieron ya la empresa en un autobús a todos los que íbamos a trabajar y nos llevaron a donde íbamos a vivir y trabajar, que quedaba alrededor de unas 2 horas de camino en autobús del aeropuerto. Pero mi experiencia en el aeropuerto, bueno, el viaje fue un poco largo, entonces vayan preparados con una música para escuchar, a lo mejor videos descargados en su celular para ver películas o no sé. Como mi viaje fue en la noche, pude dormir un poco, pero me enfermé un poco porque pasé a comer algo en el aeropuerto de México, entonces no me sentía muy bien, ¿no? A lo mejor fue parte en el vuelo, entonces no disfruté mucho mi vuelo de ida. Cuando llegué a Toronto ya mejoré porque tomé un poco de medicamento. Pero ahí en el aeropuerto de Toronto fue donde nos tardamos más, porque ahí nos pasaron a una oficina de migración donde teníamos que sacar nuestro permiso de trabajo. Y para sacar nuestro permiso de trabajo teníamos que pagarlo. Yo les recomiendo que lleven una tarjeta ya preparada para usarla en Canadá. En mi caso yo llevé una tarjeta de Scotiabank y ya había hablado al banco unos días antes comentando que iba a salir a Canadá y que me autorizaran o que no me bloquearan mi tarjeta si la llegaba a usar en Canadá. Con eso yo pagué mi permiso de trabajo. Yo no sabía que tenía que pagarlo, nadie me dijo. También ahí para el permiso de trabajo se toman los biométricos, que son tus huellas, tus dedos, una foto de tu cara y alguna otra información tuya. En ese lugar es muy importante, por eso yo les recomendaba en mi otro video que hablen inglés, porque pasan uno por uno. Y había muchas personas que no hablaban inglés, entonces tenían que esperar a que un traductor o una persona de migración que hablara español llegara con ellos. Como éramos muchas personas porque íbamos a varios trabajos, tanto agrícola, nosotros que íbamos a ese trabajo, que voy a explicar un poquito más adelante, y había otro grupo que iba hacia otro lugar, pues el traductor se tenía que estar separando en todos los grupos y era un poco tardado. Los que ya hablábamos inglés o un poquito de inglés, pues era un poquito más fácil. Después de pasar a migración, tener ya nuestro permiso de trabajo, pasamos por nuestras maletas y a esperar al siguiente vuelo. Yo les recomiendo también que ahí en el aeropuerto cambien si llevan pesos mexicanos a dólares canadienses, porque no saben si en el lugar donde van a estar va a haber algún banco o lugar para cambiarlos. A mí me tocó estar en un lugar que no, había solo un banco pero no aceptaba los pesos mexicanos, entonces afortunadamente cambié todo lo que llevaba en el aeropuerto. De igual manera, pues, ¿en qué trabajabas? ¿Cómo llegaste y qué hiciste, no? Yo trabajaba en una empresa de procesamiento de moluscos, así estaba estipulado en mi contrato. En sí solo procesábamos langostas. Me tocó estar en un área de descarga,
nosotros recibíamos los trailers de langostas fresca, las descargábamos, las separábamos por peso y las pasábamos a otra área donde las sacrificaban, las mataban y las dividían en diferentes partes, las tenazas, cabeza, cola, etc. Pero afortunadamente pude trabajar en todas las áreas. Entonces estuve en el área de sacrificar las langostas o separarlas, en el área donde ya cocinadas las langostas sacaban la carne, empaquetaban la carne, incluso estuve en el área donde cargaban ya los trailers con el producto terminado en cajas congeladas y selladas a sus lugares o sus destinos finales. Entonces yo pude trabajar en todas las áreas y aprender todo el proceso, todo lo que hacían en la empresa. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando ahí? Ya nos dijiste que trabajabas pues con las langostas. ¿Cómo era tu experiencia? ¿A qué hora te levantabas? ¿A qué hora entrabas? ¿Qué es lo que hacías? Bueno, cuando llegamos primero nos dieron una introducción a la localidad, una introducción al trabajo. Tuvimos que esperar un día o dos en lo que preparaban nuestros puestos de trabajo y nuestros uniformes. En sí, nuestros uniformes o todo el material que usábamos nosotros lo teníamos que pagar, entonces teníamos que cuidarlos porque no eran muy baratos que digamos. Pero en sí yo me levantaba a las 5 de la mañana para desayunar y prepararme. No quedaba muy lejos el trabajo de donde yo vivía, entonces podía ir caminando o a veces en bicicleta. Llegaba a las 6 de la mañana al trabajo y empezaba, ¿no?, a descargar los camiones, o a veces estaba en la otra parte sacrificando las langostas. Terminando esa sección, porque siempre terminábamos antes, alrededor de mediodía, 1 o 2 de la tarde, nos daban la oportunidad de pasarnos a otra área si nosotros queríamos, para hacer algunas horas extra. En mi caso yo sí aceptaba porque pues no había otra cosa que hacer más que trabajar, y ese era el propósito por el que había ido a Canadá. Pasaba a otras áreas a trabajar y salía entre las 6, 7, 8 de la noche, dependiendo la cantidad de trabajo. Había días en que sí había muchísimo trabajo, días en que pues todos salíamos alrededor de las 3 de la tarde, entonces iba variando. De igual manera, ¿cuánto te pagaban? O sea, ¿cuál era tu horario laboral normal? ¿Cuánto te pagaban por cumplir con ese horario? Y después, ¿cuánto te pagaban por las horas extra? Porque tengo entendido que en el extranjero pagan muy bien las horas extra. Bueno, nuestras horas normales eran 43 horas. Nos pagaban, si no mal recuerdo, $13 de esas primeras 43 horas. A partir de la hora 44 en adelante nos pagaban 17 o 18 dólares. No recuerdo exactamente. Y otra ventaja también ahí es que podíamos tener bonos. En las diferentes áreas había diferente forma de tener bonos. En mi área principal, donde era sacrificar las langostas, era después de cierta cantidad de kilogramos procesados. No recuerdo ahorita la cantidad, pero les doy un ejemplo. Si procesabas más de 50 kilos la hora de langosta, porque te iban pesando las cajas, y tenían un numerito que tú lo ibas como que juntando y después te recogían los números, iban contando esos números. Si procesabas más de esos 50 kilogramos, empezabas el kilogramo 51, 52 en adelante, eran los bonos. Eso también ayudaba mucho. Al principio me costaba mucho tener bonos porque era muy difícil, yo no sabía del trabajo. Pero después ya era de las personas que más tenían bonos. Había unos canadienses que ya llevaban años trabajando, ellos eran los número 1 en bonos. Pero yo me llegué a acercarles, entonces no me quedaba muy atrás. Y ya por último, para despedirnos, a ver si nos puedes hacer alguna recomendación, algo que tú nos recomiendes para conseguir un buen trabajo en Canadá. Y ya estando ahí en Canadá, ¿cuál sería tu recomendación para que nosotros pudiéramos explotar al máximo esa oportunidad laboral? Muy bien, las recomendaciones son, primero, el idioma. Estudien inglés, aunque no tengan un título, les va a ayudar muchísimo. Y de paso francés, si ya dominan el inglés, francés, porque donde estuve la mayoría de la gente hablaba francés. Entonces a veces necesitamos hablar entre tres, yo que hablaba inglés, un mexicano que solo hablaba español, una persona que hablaba inglés y francés, entonces eran 4, y una persona que hablaba francés, entonces ahí no estábamos traduciendo entre los 4. La otra recomendación es cuando lleguen al trabajo, sigan las normas, tanto de seguridad, de higiene, de la comunidad. Las personas canadienses quieren mucho a los mexicanos, pero son muy ordenados. Y como mexicanos a veces no somos personas muy ordenadas. Entonces yo les recomendaría ser ordenados, seguir las normas.
y échenle ganas. Para mí, yo que jamás había hecho un trabajo pesado en mi vida, al principio sí se me hizo difícil, pero después agarré el ritmo y era de las personas que trabajaba más rápido en mi área, y mi área era de las áreas más pesadas que podía haber. De hecho, ahí no había mujeres, no permitían que las mujeres trabajaran ahí por lo pesado que estaban, que tenían que cargar cajas de 50 kilos o más y tenían que trabajar de una forma muy rápida. Entonces, para resumir, inglés, sigan las normas, sean obedientes y échenle muchas ganas, trabajen fuerte. Yo sé que como mexicanos hay personas que trabajan mucho, les gusta trabajar, son muy buenos trabajando y por eso esas empresas contratan mexicanos. Y al ver nuestro trabajo ellos estaban felices y nos dijeron que querían contratar cada vez más mexicanos. Pues bueno, estas fueron todas las preguntas. Si tú tienes alguna otra pregunta, déjala aquí en los comentarios para saber de qué manera nosotros podemos irnos a trabajar ahí a Canadá, ¿no? O alguna otra que a ustedes se les ocurra. Si el video les gustó, por favor no olviden darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video. De igual forma, si les interesa saber cómo pueden conseguir trabajo en Canadá desde México, les estará apareciendo un video en las pantallas finales junto con otros videos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.